y bueno, pues imagínense la atención en el cardenal que dirigirá la Iglesia Católica, cerca de 1.400 millones de personas en todo el mundo y que sucederá el pontificado del Papa Francisco. Le agradezco muchísimo a Mónica Uribe, politóloga, historiadora, especialista justamente en temas de la Iglesia Católica en la Universidad Iberoamericana, que nos tome esta comunicación en tiempo real. Mónica, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Enrique. Pues a partir del próximo miércoles 7 de mayo, 134 de los 135 cardenales elegibles, o 133, entiendo, se reunirán en 133. la Capilla Sixtina y empezará el proceso de deliberación, de negociación, diría yo, para elegir al próximo Papa, ¿correcto? Bueno, la negociación empieza antes, mucho antes, porque Cierto. justo en el cónclave no es posible hacer ningún cabildeo. En realidad, en el cónclave lo que existe son procesos de oración y de silencio y de introspección, precisamente por el tema de que el Espíritu Santo es el que los inspira. Las negociaciones se dan antes. Correcto. Esto, digamos, es parte de la doctrina o es realmente con rigor y con apego estricto a lo que marca la doctrina, es la manera en la que se realiza el cónclave, o sabemos que al final del día pues hay grupos y hay conversaciones y hay un proceso político que acompaña esto que tiene que ver con la sucesión del Papa. Pues mira, el proceso político se da justamente en estos días, en las congregaciones generales, cuando se reúnen los cardenales. Y bueno, primero hay que considerar que los grupos de cardenales se configuran a partir de una agenda común y de idioma común. Son los primeros dos factores que influyen en cómo se van a configurar estos grupos. Efectivamente, los grupos conservadores pues van a buscar a los conservadores que hablen su mismo idioma y luego se van juntando con otros conservadores, por ejemplo. Y sí, esto sucede en el periodo que va desde la muerte del Papa, que muchos cardenales ya estaban por otras razones, estaban en Roma, y fueron llegando y se juntaron más porque había una reunión, un consistorio general público el 27 de abril por la canonización de Carlo Acutis. Entonces muchos cardenales ya estaban por viajar, o sea, ya tenían su boleto comprado y fueron llegando poco a poco. Hasta ayer faltaban solamente 9 electores de los 133, pero había muchos más cardenales en Roma. Entonces tenemos dos grupos, el grupo de los que son electores y el grupo de los que no son electores, que son mayores de 80 años, que todavía siguen teniendo influencias. Digo, si llegan a Roma es porque están en condiciones buenas de salud o viven en Roma. Entonces tienen cierto peso. Entonces, entre todos ellos van haciendo grupos y van perfilando los temas más importantes que tiene que atender el siguiente Papa. Es donde las congregaciones generales, que son estas reuniones de cardenales conforme van llegando, es donde se perfilan los temas de la agenda del siguiente pontificado. Entonces, el Papa que siga, quien quiera que sea electo, tiene que tomar en consideración los temas propuestos en estas congregaciones generales. Entonces, esta semana es de muchísimo trabajo. Hoy me parece que termina el novenario, porque son 9 misas posteriores al deceso. Y bueno, esto nos va a llevar a reuniones informales, porque hay reuniones, las congregaciones generales son reuniones formales donde todos los cardenales están dentro de un aula y ahí hay pues, pues como... Sí, hay periodos en donde cada quien puede, entiendo, hasta 30 intervenciones por cada una de estas congregaciones y en donde se perfila, se diseña mucho de lo que debe ser el siguiente
pontificado en el contexto geopolítico, en el propio De estado manera de la Iglesia interna. actual, ¿no? Es ahí Ujú. donde se va esbozando el perfil de quién sería el próximo papa, y se van teniendo estas conversaciones y estas exposiciones que muchas veces, a partir de lo que se expone y lo que se dice en estos mensajes, también se dan a conocer figuras que no necesariamente figuran vaya la redundancia, entre los favoritos a ganar una elección de cónclave. Efectivamente, es también una pasarela, no hay duda de eso. Mira, hasta el día que falleció el Papa, había una idea de quiénes podían ser los papables. Esta lista se ha ido modificando. Algunos que no integraban la primera lista, como el cardenal Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén, es un italiano que lleva años viviendo en Israel, franciscano, se empezó a perfilar y no aparecía con mucha frecuencia en las listas previas. Un cardenal que siempre apareció, que yo creo que tiene muchas posibilidades de ser electo, el cardenal Zuppi de Bolonia, pues ha descendido aparentemente en las preferencias. Y lo mismo ha pasado con el cardenal Parolin, que mucha gente criticó su primera, una de las misas que dio, la homilía en la primera misa después Sí. de enterrar al Papa, después de los funerales, fue criticado. Entonces siempre va cambiando. Todos los días de estas congregaciones generales, la perspectiva va cambiando. Por eso es tan difícil, y sobre todo que hay cardenales que deciden en el último momento. Ahora, la mecánica, después de que cierran las puertas, después de que está esta misa donde juran secreto y que van a votar según conciencia y todo esto, primero, digo, al cerrarse las puertas se cierra toda comunicación al exterior, y esto también vale para la gente de servicio, choferes, cocineras, toda la gente de servicio también está bajo secreto. Sí, bajo llave, ¿no? Como justamente lo sugiere el cónclave. Bueno, pues acompañaremos ese proceso que iniciará el próximo miércoles 7 de mayo, sobre todo, pues una última actualización de lo que se haya discutido, de lo que se haya avanzado en estas congregaciones generales, y bueno, pues ya después en el terreno un poco de la especulación, de lo que pasará y quiénes serán los favoritos, veremos cómo es que funciona todo esto. Por lo pronto, pues agradecerte, Mónica Uribe, politóloga, historiadora y especialista en la Iglesia Católica de la Universidad Iberoamericana, por estos minutos en tiempo real. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. El tema, pues obviamente va a dominar la agenda informativa en todo el mundo a partir ya de los próximos días, y lo que veremos, se espera, sea un cónclave relativamente pues corto allá en el Vaticano. Pues no hay garantía del asunto, eso sí, pero si el mensaje es uno de unión y uno de consenso, pues esa es la expectativa.